2024-2028 y el apoyo a los sectores productivos. Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de la página oficial de la Facultad de Ciencias Económicas. El expositor invitado para esta noche es el maestro en ciencias, Jonathan Kirill Thomas Mencos Seisig. Repetimos el título de la conferencia virtual: el Plan de Gobierno 2024-2028 y el apoyo a los sectores productivos. Este evento es inaugurado por nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Byron Giovanni Mejía Victorio, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctor, y lo dejamos en el uso de la palabra. Buenas noches, maestro Freddy García Lemos. Muy buenas noches, maestro Jonathan Mencos, nuestro expositor el día de hoy. Maestra Aide Grajera, vocal segunda de Junta Directiva y jefa del área común. Muy buenas noches, licenciado Jorge Mario Melgar, coordinador del curso de Recursos Económicos de Centroamérica, a los estimados profesores también del curso, a los estimados profesores organizadores de este evento, a los profesores titulares y profesores auxiliares que nos acompañan esta noche, al público en general, también a los estimados estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas y también de otras facultades que esta noche nos acompañan. La verdad que muy contento de estar acá en este evento donde vamos a conocer la exposición del doctor Mencos, donde nos va a hablar sobre el Plan de Gobierno 2024-2028 y el apoyo a los sectores productivos. Un tema muy importante. Estamos al inicio y al comienzo de una nueva era en el campo de nuestra política, en el campo de la política a nivel nacional, y creo que, bueno, todo cambio genera expectativas, pero tenemos la confianza de que vendrán nuevas oportunidades para el país, donde se puedan desarrollar muchas cosas para nuestra nación. Yo tengo la bendición de conocer casi toda Guatemala, todos sus municipios, por ser profesor del ejercicio profesional supervisado. Me ha permitido conocer y veo las carencias de nuestra gente, de nuestras personas de nuestra Guatemala profunda, que necesita un apoyo, necesita ese soporte del gobierno, en el sentido de que pueda abrir los mecanismos necesarios para que diversos sectores lleguen y fortalezcan cada uno de nuestros rincones. Sé que Guatemala tiene un potencial muy grande, donde se pueden desarrollar muchas cosas, donde nuestros niños tengan el acceso a la educación, tengan el acceso al alimento, a muchas cosas que actualmente carecen. Esperemos y con estas nuevas propuestas que hay, que esto vaya cambiando, porque nosotros merecemos tener un país próspero, un país productivo, donde la educación sea para todos y que las oportunidades igualmente pues estén ahí, la cual generará desarrollo a nuestro país, y como les digo, confío que así será. Entonces les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y esperando ahí que nos podamos ver en otra oportunidad. Así que muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches. Creo que al maestro Freddy se le fue la señal. Dejo en el uso de la palabra a nuestra maestra Aide Grajeda, vocal segundo de Junta Directiva. Muy buenas noches, respetable señor decano Byron Giovanni Mejía Victorio.
Buenas noches, distinguidos integrantes de la mesa que preside, estudiantes, docentes, profesionales e invitados. En mi calidad de directora del área común de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un honor dirigirme a ustedes en el marco de la antesala de la conferencia titulada El Plan de Gobierno 2024-2028 y el apoyo a los sectores productivos. Por la naturaleza e importancia de esta actividad académica, estamos conscientes que somos parte de la única universidad pública de Guatemala, como lo es nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Por lo tanto, nuestro compromiso es contribuir a la formación de profesionales con conciencia social humanística. Y en su caso, la Facultad de Ciencias Económicas, a través del Departamento de Área Común, ha venido y seguirá trabajando en dicho proceso. Sin lugar a dudas, la importancia que reviste esta actividad académica se materializa de manera directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dándonos a todos los participantes la oportunidad de conocer e interpretar los alcances del Plan de Gobierno 2024-2028 en los sectores productivos de Guatemala. En esencia, focalizada para los estudiantes de segundo ciclo 2023 que reciben el curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Siempre en esta dirección estamos en la mejor disposición de respaldar iniciativas que promuevan y fortalezcan la academia como la presente, que fue planteada por el maestro Jorge Mario Melgar García, coordinador del curso de Recursos Económicos de Centroamérica y la comisión correspondiente. También quiero agradecer a todos los profesores del curso de Recursos Económicos de Centroamérica por toda su colaboración prestada para que cada año que finalizamos también se realice esta actividad. Asimismo, por tratarse de un tema de interés académico, de relevancia social y económica, impartido por un experto, como lo es nuestro expositor invitado, el doctor Jonathan Kirill Thomas Mencos Seising. Bienvenido, doctor, y enseñar a todos. Derivado que no se encuentra el maestro Freddy en el tema del protocolo, me permito, en mi calidad de coordinador del curso de Recursos Económicos de Centroamérica, previo a darle la palabra a nuestro expositor invitado, algunas consideraciones. Inicialmente, me da mucho gusto dirigirme a este auditorio que nos acompaña y sobre todo por la connotación de la conferencia titulada El Plan de Gobierno 2024-2028 y el apoyo a los sectores productivos. Básicamente, como antecedentes, desde el año 2010 hemos venido desarrollando esfuerzos para tratar de formular y desarrollar eventos tendientes a la mejora de la academia, y ha sido el caso particular del curso de Recursos Económicos, cuya orientación del curso se sustenta en una visión del desarrollo sostenible. Una visión que, como es del conocimiento de la mayoría, de todos, se sustenta básicamente en tres dimensiones, o sea, ámbitos como tal el económico, social y el ambiental, con sus correspondientes dimensiones. Y en la parte económica se enfoca la temática sobre el concepto del crecimiento económico, con variables que miden la producción como el Producto Interno Bruto, algunas variables
que son fundamentales para que a la economía guatemalteca se le defina de disciplina macroeconómica, y en este caso el manejo de la deuda externa, tasa de interés, tasa de inflación, tipo de cambio, y por el lado de del ámbito social, la dimensión de la equidad social, y por el lado del ámbito ambiental, la dimensión de la sostenibilidad ambiental. ¿Cuál es lo que nos da el curso o qué oportunidad nos da el curso para compartir con nuestros estudiantes? Bueno, entender que el crecimiento económico es válido. Es válido que crezca la economía porque genera empleo, genera expectativa, da estabilidad macroeconómica. Sin embargo, no lo es todo, porque cuando nos vamos al ámbito social y a las dimensiones de la equidad, sabemos que hay inequidad, sabemos que hay desigualdad, y basta con revisar algunas variables de salud, algunas variables de educación, algunas variables de ingresos medidos a través de la pobreza y pobreza externa. Y el curso nos permite trasladar a nuestros estudiantes, por ejemplo, análisis de los informes de desarrollo humano, y un instrumento que nos da esas herramientas y nos da esa connotación de las variables es el índice de desarrollo humano. De tal manera que la parte ambiental, que se sustenta en la dimensión del equilibrio o de la sostenibilidad del ambiente, nos permite también compartir con el estudiantado los diversos problemas ambientales de Guatemala, con implicaciones en la parte ecológica, desde luego, en los recursos hídricos, en los recursos forestales, en el sistema biótico, etcétera, etcétera. Entonces, en función de ello, viene la razón y ser de esta conferencia y el vínculo y la connotación que tiene con la presentación de nuestro expositor invitado, porque realmente podemos vincular el contenido programático del curso, y es de interés particular entonces, a través de esta exposición, aumentar y fortalecer la temática relacionada con los sectores productivos, tales como el sector agropecuario, el sector industrial y el sector de servicios. Sin lugar a dudas, entonces, es trascendental. Pero yo diría que la conferencia en estos momentos, estimado expositor invitado y auditorio, es la coyuntura nacional del país. Y hoy el pueblo de Guatemala y como ciudadanos tenemos un presidente electo, que es el doctor Bernardo Arevalo. Y por lo tanto tiene legitimidad y es legítimo hablar de un plan de gobierno 2024-2028. Y por lo tanto es prioridad, sobre todo que es de fuente primaria, la información que vamos a socializar a través de esta exposición. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, para la comunidad de ciencias económicas es vital importancia conocer los aspectos de la política económica de apoyo a estos tres grandes sectores de la economía y de tal manera de incumbencia académica. Finalmente, quiero decir que orgullosos de ser de una tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, orgullosos de ser egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, y estoy seguro que tenemos una visión común. Y esa visión común es soñar con una Guatemala libre de corrupción. Estoy seguro que compartimos la visión de pensar en un gasto público revestido de la calidad y de la transparencia correspondiente, y por lo tanto, como universitarios y como colaboradores facultativos, tenemos esa responsabilidad histórica de poner nuestro grano de arena para pronunciarnos en las diversas formas de expresión. Por lo tanto, nos motivamos de lo que viene conociendo el expertise, y quiero finalizar estas consideraciones retomando un pensamiento relacionado con que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, tal como lo expresó un filósofo educador brasileño, Paulo Freire. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Jorge Mario Melgar García, coordinador del curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la página de la Facultad de Ciencias Económicas, y también tenemos por medio de esta aplicación a distinguidos docentes, directores y coordinadores de la Facultad de Ciencias Económicas. Nuestro expositor invitado es el maestro Jonathan Kirill Thomas Menko Seisik,
Vamos a tener el honor de leer su hoja de vida. Cuenta con cerca de 25 años de experiencia en el estudio de la economía y la política fiscal. Es especialista en desarrollo con enfoque en derechos humanos. Estudió economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee un máster en gobierno y políticas públicas en América Latina, conferido por la IDEC de Barcelona, y una maestría en investigación de operaciones de la Universidad Galileo. Asimismo cuenta con un posgrado en métodos cuantitativos, otorgado por el Banco de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, y un posgrado en finanzas de la Universidad de Valparaíso, Chile. Formó parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, desde enero de 2006 hasta noviembre de 2022. Coordinó las áreas de investigación sobre presupuestos públicos y derechos humanos y de coyuntura económica y fiscal hasta el 2012, momento en que asumió la dirección ejecutiva de dicho instituto. Ha sido investigador principal y coordinador de más de 200 publicaciones, cuyo objetivo ha sido ofrecer a la sociedad centroamericana recomendaciones para una utilización de la política fiscal basada en resultados que fomenten el desarrollo y la democracia. Anteriormente, laboró en los departamentos de estadísticas y estudios económicos del Banco de Guatemala. Ha sido consultor de las divisiones de desarrollo social y desarrollo económico de la CEPAL y catedrático en las facultades de Ciencias Políticas y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar y de la Escuela de Economía en nuestra Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es miembro del Consejo Asesor por el Compromiso con la Equidad, SEC, y de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos para el Desarrollo. En cuanto a su experiencia política, en 2019 fue invitado por el movimiento Semilla y por la licenciada Telma Aldana para participar como candidato a la vicepresidencia de la República, encargándose de coordinar el plan de gobierno periodo 2020-2024. En el año 2023 encabezó el listado nacional del movimiento Semilla para la elección al Congreso de la República, habiendo sido electo para la 10ª legislatura 2024-2028. Asimismo, ha apoyado en coordinación del plan de gobierno del movimiento Semilla periodo 2024-2028, especialmente en el costeo de metas, el diseño del panorama fiscal y la evaluación de impactos esperados en el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad fiscal. Jonathan Menco Seisig también es columnista de opinión, escritor y ciudadano comprometido con la construcción de una Guatemala en la que todos quepamos y quepamos bien. Dejamos en uso de la palabra al maestro Jonathan Menco Seisig. Bienvenidos a su Facultad de Ciencias Económicas y a su tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a quienes dirigen hoy la Facultad de Ciencias Económicas y el programa de estudios sobre recursos económicos de Centroamérica. Pues yo en primer lugar decirles que me siento con un gran honor de estar aquí. Debo reconocer que si la Universidad de San Carlos no existiera, si no fuera pública, probablemente el destino de mi vida sería completamente distinto al de el enorme privilegio que tengo de ser congresista electo, de ser parte del equipo económico y fiscal del gobierno electo, y tampoco tendría, si no fuera por esta universidad, la conciencia para saber que tenemos enormes retos como sociedad que enfrentar, pero que los podemos enfrentar con conocimiento, con madurez
y por supuesto con los espacios que esta universidad debe liderar ahora y en el futuro. Así es que no podía iniciar sin decir esto, porque por mucho que aparezcan otras universidades en mi CV, esta es mi alma mater y lo va a ser siempre. Uno se casa con la universidad con la que inicia sus estudios y en la que gana muchísima experiencia. Pues para mí es un gran gusto poder presentarles el día de hoy una mirada sucinta del plan de gobierno de nuestro presidente Bernardo Arévalo y nuestra vicepresidenta Karin Herrera, que hemos trabajado con mucho entusiasmo. Fíjense ustedes que este plan de gobierno fue uno de los primeros que se presentó al inicio de la campaña electoral y es el único plan de gobierno que contaba con el costeo. No era un listado de buenas intenciones lo que se ofreció a la sociedad guatemalteca. Estamos conscientes de el hartazgo de la sociedad ante la mirada poco profesional de quienes hacen política o suelen hacer, y nos esforzamos muchísimo en tener un plan de gobierno que tuviera números, que esos números significaran esfuerzos para que la economía lograra un mejor nivel de desarrollo, y también hicimos el esfuerzo para poder tener una medición de los impactos y de lo que costaría ir cumpliendo con cada una de las metas. Así es que yo me siento muy, muy orgulloso. En mi vida profesional he estudiado en los últimos 17 años los planes de gobierno de toda Centroamérica, y les diría que modestia aparte, es el mejor plan de gobierno que he tenido en mis manos para poder revisar y poder analizar. Ahora, esto es a lo largo de la campaña electoral. Ya al momento de ganar las elecciones, nuestro presidente elegido por la sociedad ha sido muy claro, y siempre lo fue, en términos de que toda la promesa que se hizo durante la campaña se constituye ahora en un compromiso de Estado y un compromiso que tenemos que alinear todos los esfuerzos institucionales, financieros, de cooperación para poder conseguirlo en los próximos 4 años. Y en eso hemos estado trabajando. Yo sé, hay un grupo de mis compañeros y colegas que se dedica permanentemente a luchar por la democracia, porque tengamos la posibilidad, todos los guatemaltecos, de cambiar página el 14 de enero a las 14 horas. Yo tengo el enorme privilegio de pensar el futuro. Yo coordino la parte de la economía, del desarrollo, del bienestar, y entonces este servidor suyo con otros colegas estamos trabajando para que el 14 de enero a las 14:01 ya esté alineado lo que queremos hacer en educación, en salud, en el Ministerio de Economía, en Finanzas, en el Ministerio de Energía y Minas, en el MISIBI. Y créanme que estamos muy, muy motivados y que también reconocemos el enorme entusiasmo que este proceso electoral terminó teniendo después de haber iniciado con muchos sinsabores, con esos pocos ánimos con los que uno llega muchas veces a votar. Ahora, desde el 25 de junio al 20 de agosto, lo que nosotros vimos fue muchísimos ánimos de la sociedad, muchas ansias de cambio, de, de, de que este país tenga un norte que seguir, que sea un norte no necesariamente el que infortunadamente tienen que tomar muchos migrantes, sino un norte en el que comprendamos que el desarrollo y la democracia tienen que ser elementos concretos que se sientan. Y yo siempre he dicho que la democracia tiene que tener el sabor de lo que cada una de las personas en este país lleve a la cena. La democracia tiene que constituirse en esa mesa que está llena, no importa en dónde vivamos, ni cuál sea nuestro apellido, ni cuál sea nuestro trabajo. Es una garantía de la democracia el bienestar. Y en función de eso, nuestro plan de gobierno está enfocado a llevar el mayor bienestar posible y el mayor desarrollo. Y ya verán más adelante, les voy a mostrar en la presentación algunos de los indicadores que van a ser el norte de este gobierno. Pero como este es un espacio también académico, yo no quería pasar por alto algunas de las bases que nos permitieron armar el plan de gobierno. Este plan se estudió y se trabajó por más de 1 año y medio
con diferentes actores, de tal forma que cuando se presentó en el mes de marzo de este año, pues ya tenía un nivel de desagregación y de consenso sumamente alto. Pues en la parte económica, creo que tenemos que reconocer que Guatemala tiene una economía muy poco compleja. Esto significa una economía que no logra generar mucho valor agregado. Es una economía todavía con un modelo de crecimiento económico muy agroexportador. No quiero decir que no hayan esfuerzos en el sector industrial, pero sí es cierto que comparándonos con el resto de países en el mundo, pues nuestra economía es sumamente simple. Cuando hablamos de complejidad económica, no sé si ustedes seguro han escuchado de este índice de complejidad económica, y lo que nos dice es que si comparáramos la economía con un abecedario, economías como la sueca, la estadounidense, la economía china, la alemana, tienen todo el abecedario y con ese abecedario hacen las miles de palabras que se pueden hacer. Una economía poco compleja como la guatemalteca tiene las primeras 7, 8 letras de ese abecedario y con eso es que logra hacer la producción, la actividad económica en el país. Nosotros sí estamos conscientes de que esa poca complejidad impacta sobre el empleo, impacta sobre las posibilidades de desarrollo en el mediano y largo plazo y por supuesto tiene como impacto también una disminución de las oportunidades y de la creación de sectores dentro de nuestra economía que puedan ser difíciles de replicar por otras economías a lo largo del mundo. Es una economía también muy vulnerable. Nuestro mercado doméstico es muy débil y en realidad tenemos una política social más de asistencia y protección bastante nula. De hecho, se ha ido reduciendo los programas de asistencia en los últimos 8 años. Es una economía, si la comparamos con el resto de Centroamérica, poco atractiva. Fíjense que de cada dólar de inversión extranjera que llega a Centroamérica, 70 centavos de cada dólar que les menciono se concentran en Costa Rica y en Panamá. Y apenas 10 centavos llegan a Guatemala. Eso quiere decir que tampoco estamos generando ninguna certeza para otros inversionistas que se puedan acercar a la economía nacional. En contraste, imagínense ustedes que de cada dólar que llega a Centroamérica como fruto de remesas familiares, 45 centavos se concentran en Guatemala. Es decir, este es un modelo económico que expulsa personas en función de que no hay alternativas ni oportunidades de crecimiento económico y de desarrollo para estas personas que están siendo expulsadas en la mayoría de casos. En otra parte más pequeña de la migración, pues lo que ya tenemos son reintegraciones familiares en Estados Unidos. Pero la gran mayoría de la población se va de Guatemala porque no hay oportunidades económicas. Y lo otro que notamos en el contexto de Guatemala es que tenemos una competitividad muy corrosiva, una competitividad que depende de la precarización laboral, es decir, de que cada vez ganen menos los trabajadores en términos reales, que haya deterioro ambiental, que no haya regulación sobre el agua o sobre el ambiente natural en general. Y hay una muy baja capacidad del poder público, del Estado, para incidir en la construcción de un tejido económico que esté pensado para el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. En la parte social, lo que encontramos con las estadísticas más actuales, que no necesariamente son las reales, es que hay 3.7 millones de personas en pobreza extrema. Eso quiere decir cerca de 23%, más o menos una de cada 4 personas en Guatemala vive en condiciones de pobreza extrema. De esas 3.7 millones de personas, 2.5 millones son personas indígenas en territorios rurales en muchas ocasiones. Y además, de cada 4 hogares en pobreza extrema, 3 hogares son o tienen una jefatura mujer, revelando la imposibilidad de asistir hogares monoparentales y de proteger y asistir socialmente a estos hogares. Hay
un 70% de trabajadores en la informalidad, y lo que hemos encontrado en las estadísticas más recientes es que durante la pandemia hubo una caída de los salarios promedio en Guatemala, siendo el salario promedio de las mujeres el que cayó en un 20% solo en el ínterin del año 2020. En contraste, pues un incremento fuerte de la canasta, del costo de la canasta ampliado. Y por último, pues sabemos muy bien que hay una alta desigualdad en Guatemala, es uno de los países de mayor desigualdad en el mundo, en donde hay un 10% de la población con más recursos que se queda anualmente con el 53% del ingreso, mientras el 1% de la población más rica llega incluso a acumular casi el 20% de toda la riqueza que producimos socialmente en el país. En contraste, el 50% de la población más pobre apenas se queda con el 9.3% de los recursos que se producen a lo largo del año. Hay que entender entonces que frente a esa realidad económica lo que vamos a tener son diversos conflictos sociales que no tienen capacidad de resolverse de manera estructural, porque muchas de las políticas públicas no se hacen con fines de disminución de la desigualdad y de creación de condiciones para la cohesión, para la paz. Y aquí lo que vamos a ir encontrando también en el diagnóstico del país es que hay una serie de incumplimiento de derechos que afectan incluso a aquellas personas que deberían de ser el punto medular de la protección de cualquier sociedad, como lo son las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Ahí hay enormes retos que ustedes seguramente han visto a lo largo de su estudio en la facultad, y parte de esos retos tiene que ver con la baja capacidad del gobierno para poder influir en el desarrollo. Es decir, tenemos un Estado con poca capacidad infraestructural para hacer el trabajo que le demanda la Constitución de la República. Y ahí una parte en la que, pues de la que a mí me gusta hablar porque me he especializado en esos temas, que es la política fiscal, porque en realidad, miren, la gente y la buena voluntad cabe en todos los discursos, pero lo cierto es que uno ve la buena voluntad en los presupuestos. Cuando esa buena voluntad, ese discurso en favor de la paz, del bienestar, se traduce en mejores resultados en la educación, en más cobertura y calidad de las viviendas, de la seguridad social, entonces sí hay una coherencia entre lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo en el poder público. Y eso también pasa porque la sociedad tiene que estar informada de lo que sucede con su dinero. Y aquí lo que tenemos es una muy, muy débil transparencia fiscal y transparencia en la gestión del poder público, que además limita y debilita la legitimidad de quienes están ejerciendo el poder público en el país. Bueno, frente a todo esto, nosotros elaboramos un plan de gobierno que va a buscar tres grandes impactos. El primero es que necesitamos tener instituciones públicas transparentes y efectivas que resuelvan los problemas. Y lo que la sociedad nos dijo el 20 de agosto, el 25 de junio, pero el 20 de agosto con mayor fuerza, es que quieren una sociedad en donde se luche contra la corrupción, se cierren caminos a la corrupción y se abran caminos a instituciones que cumplan con el mandato y con la rectoría con la que tienen asignados. El segundo elemento es que no es suficiente luchar contra la corrupción, aunque la corrupción sí es un problema que debilita las instituciones, que disminuye el poder y la capacidad de las instituciones de de ejercer su mandato. Pero el otro reto entonces es que debemos luchar contra la corrupción, pero también debemos ir avanzando para conseguir un mayor bienestar para las familias guatemaltecas. Eso significa remodelar toda la política social, empezar a tener una política social mejor integrada y que avance hacia el cumplimiento de diversos resultados. Y finalmente, sabemos que no es suficiente este segundo elemento. Para poder tener una sociedad que avance hacia la senda de desarrollo, también tenemos que agregar una economía que genere
más empleos, más empresas. Nosotros siempre hemos pensado que el enorme reto que tenemos en nuestras manos es lograr un modelo de desarrollo y de crecimiento económico que sea sostenido en el tiempo, que no le vaya bien a la economía cuando le va bien a Estados Unidos y cuando le va mal a Estados Unidos o nuestros socios, se viene abajo la economía guatemalteca. Nosotros queremos una economía que tenga un crecimiento sostenido. Queremos una economía que tenga un crecimiento también sostenible. No nos acabemos los bosques este año para tener un crecimiento de 7% y después nos quedamos desnudos frente a las necesidades de una vida equilibrada con el ambiente natural. Tenemos que tener una economía entonces que cuide los recursos naturales, que es el tema más central del esfuerzo que nos tiene el día de hoy acá. Y por último, reconocemos que no es suficiente una economía que crece de manera sostenida, que tiene un modelo sostenible ambientalmente, sino que tenemos que agregar el adjetivo de inclusiva. De poco sirve crecer 7%, como sucedió en 2021, si en las calles vemos miles de personas que piden centavos para poder salir adelante. Una economía también tiene que ser inclusiva en términos de que ese crecimiento económico se debe convertir en empleos, esos empleos en capacidad de consumo de los hogares y a su vez en capacidad de bienestar. Estos son los tres grandes como macro resultados que esperamos al ejecutar el plan de gobierno en los próximos 4 años. Y después comienzan a surgir algunas de las metas. Nuestro plan de gobierno, y estamos ahora mismo elaborando la política general de gobierno, que es la que traduce la oferta electoral ya a las políticas de Estado a implementarse en los próximos 4 años. Pero aquí lo que quisiera decirles es que el plan de gobierno contenía 74 metas estratégicas, 14 de ellas no requieren grandes recursos a movilizarse y las otras 60 sí requieren que tengamos claro que necesitamos recaudar más, recaudar mejor y que probablemente vamos a necesitar, además de mejorar los recursos que ya hay en el gasto, cerrando caminos a la corrupción, usando un manejo estratégico de la deuda pública. Yo quisiera mostrarles las metas presidenciales. Estas son las metas que el presidente va a tener todos los días a toda la administración pública trabajando para que se cumplan, porque son las metas de transformación de este país. El primero tiene que ver con la educación y aquí la propuesta es aumentemos la cobertura y la calidad educativa, pero hay una meta importante que es la de 540,000 nuevos estudiantes en el sistema escolar público. Esto va a requerir la mejora, el remozamiento, la construcción de nuevas aulas, de nuevos espacios para los maestros, de nuevos laboratorios, pero la meta es que la gente sepa que sus hijos van a tener acceso a la escuela y al instituto. De esos 540,000 nuevos estudiantes, estamos estimando que alrededor de 300,000 van a ser estudiantes que van a ir llegando a básicos y diversificados en los próximos 4 años. Y aquí la inversión es la máxima inversión que vamos a tener, que son 110 millardos, 110,000 millones de quetzales destinados para la educación pública. No se cuentan en este monto los recursos que por obligación el Estado tiene que trasladarle a nuestra universidad. Pero aquí tenemos niveles de costeo que les puedo decir, costeamos que en estos 4 años necesitamos imprimir 29 millones de libros y guías escolares. A ese nivel de detalle tenemos cada una de las metas de las que estamos platicando. Tenemos claridad de que tenemos que remozar, por ejemplo, y construir 70,000 nuevas aulas escolares entre remozamiento y nuevas construcciones. Y esto ya también estamos haciendo el trabajo de territorializar. Antes de que inicie el gobierno, vamos a saber con total precisión en dónde van a estar las escuelas, los remozamientos que tenemos que hacer en cada uno de los municipios del país y de esta manera ir garantizando el acceso a los estudiantes, bueno, a los niños, niñas y adolescentes que hoy todavía no están adentro de la escuela pública. En el caso de salud, nuestra meta
estratégica presidencial es que necesitamos llevar 7 millones más de personas con acceso al sistema de salud pública al terminar los 4 años de gobierno. Esto va a significar una inversión de 61 millardos, que es la suma del presupuesto del Ministerio de Salud en los próximos 4 años. Aquí, aunque esta es la meta principal, que significa la mejora del primer nivel de atención, pues este es un reto porque en realidad hoy ese primer nivel de atención, ese que debería estar a 20 minutos caminando de cualquiera de nosotros, solamente tiene capacidad de cubrir a la población que existía en Guatemala en 1960. Es decir, que tenemos una brecha enorme. Se logra cubrir a menos de 7 millones de habitantes y nosotros quisiéramos haber avanzado de los 5 millones que cubre hoy, llegar a 12 millones de personas. Todavía, miren, en 4 años es imposible hacer todo lo que no se ha hecho en 200, pero sí que se pueden ir creando las bases de un modelo de políticas públicas y un modelo de Estado que permita darle continuidad a las semillas, disculpen, valga la pequeña anotación mercadológica, las semillas de lo que debe ser la cosecha del desarrollo de los próximos 20 años para este país. Aquí me detengo porque sabemos muy bien que educación y salud son elementos que permiten impactar sobre los diferentes sectores de la economía. Una sociedad con personas en la ignorancia y enfermas es una sociedad que tiene todas los impedimentos para el desarrollo. Al contrario, una sociedad con mucho conocimiento, con buena salud, es una sociedad que se puede adaptar a modelos de crecimiento económico y de desarrollo que van a ser más exitosos para la inserción global. Nuestro tercer esfuerzo, gran meta esperada, es el poder avanzar en esfuerzos de tecnología y digitalización. Aquí hay dos grandes metas, la de más de 2 millones de computadoras y tabletas entregadas a estudiantes y maestros. Y aquí recordarán ustedes el sufrimiento que tuvieron muchas familias guatemaltecas en 2020 al no poder acceder a la educación. Y yo conocí muchos casos de familias en donde había un único celular y ese era el que se iban medio prestando para poder bajar las tareas y ver qué era lo que estaba pasando. Como siempre, los más pobres son los que quedan más rezagados en esos contextos. Y para el presidente Arévalo y para el equipo que vamos a estar ahí, lo más importante es la búsqueda del cierre de las grandes brechas de desarrollo que hay en la actualidad. Estas 2 millones de computadoras se van a entregar a partir del segundo año de gobierno a adolescentes de 13 y 16 años, no importando si están en la educación pública o en la educación privada, porque va a convertirse esto en un derecho. Se va a entregar a todas las personas que se sumen a los programas de formación y emprendimiento y se va a entregar a todos los maestros de la educación pública. No son computadoras, dicho sea de paso, no son para ver Twitter, no son para ver YouTube, son computadoras que van a tener 3 grandes espacios: el espacio de formación y educación, el espacio de cultura. Imagínense ustedes, en nuestros planes está el centro de cultura que van a tener estas computadoras y que permitirá que un niño lejano de la ciudad de Guatemala pueda participar en una obra de teatro en el Teatro Nacional. Pueda caminar un niño que vive en Jalapa, pueda caminar virtualmente por Tikal. Algún día esperemos que sus niños no tengan que verlo solo virtualmente, pero empecemos a construir por lo menos esa idea de que Guatemala es más de lo que podemos hoy ofrecerle a las personas. Y el tercer elemento que van a tener estas computadoras es el Centro para el Aprendizaje de la Democracia y de la Paz. Ahí hay un reto enorme que tenemos que hacer y seguro nuestra Universidad de San Carlos y nuestra comunidad educativa va a tener que jugar un rol muy, muy protagónico en este esfuerzo de llevar el conocimiento, de llevar la democracia al último confín de nuestro país. Ahora, el otro reto en materia de tecnología es el de un gobierno electrónico. Fíjense ustedes que muchas de las quejas que hemos encontrado a lo largo de estos meses que hemos tenido la oportunidad de caminar por todo el país, es que en realidad para que pasen muchas cosas, para que se hagan muchos trámites,
La gente tiene que conocer al ministro, al director departamental, tiene que conocer a no sé quién. Con el gobierno electrónico se va a acabar esto. Lo mismo, el mismo trámite tiene que ser el que abre la barrotería que el que abre una empresa. Los mismos trámites se tienen que hacer de manera electrónica y queremos ir cerrando de esa manera los espacios de arbitrariedades que en muchas ocasiones se convierten también en corrupción. Ahí también aparece la inversión que tenemos que hacer en los próximos 4 años para poder entregar un gobierno digitalizado, por lo menos en las partes más importantes donde sabemos que se ha colado mucha de la arbitrariedad y de la corrupción que evidencian las percepciones de corrupción de la población y los casos de corrupción que conocemos. El otro reto que tenemos es el de la seguridad. Muchas de las quejas en todos los sectores de la economía tienen que ver con las extorsiones, por ejemplo. Alguien que pone una tienda en la zona 18 le llegan a pedir la mitad de lo que esta persona iba a ganar al poner un negocio, o las extorsiones, como bien sabemos, y a veces terminan infortunadamente en actos de violencia, en muerte de personas. Así es que aquí hay todo un reto de mejora de la policía, de continuar graduando policías para llegar a un nivel mejor en términos de los indicadores internacionales de presencia policíaca en los territorios, pero eso no es suficiente. Los programas de prevención de violencia también pasa por reconocer que necesitamos tener más escuelas, más institutos y que eso realmente estén abiertos para que se pasen la mayor parte del día las niñas, los niños y los adolescentes. Aquí también hay un esfuerzo de construir una cárcel. Están los fondos que ha aprobado el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y aquí lo que sí tenemos es todo un reto de ejecutar rápido los recursos que llegan por esa vía y no tener construcciones públicas que duran 20 años. Imagínense ustedes que en una de las unidades del Ministerio de Comunicaciones nos decían que se construyó una escuela muy linda en estos 4 años de 16,000 metros cuadrados, que va a darle cabida a 1,600, 1,800 estudiantes, pero se hizo una en 4 años. Cuando una construcción de 16,000 metros cuadrados hecha en el sector privado se hace en 3 meses. Necesitamos acelerar los esfuerzos de crear y de hacer bienes y servicios públicos. Y en el caso de seguridad, pues tenemos esta cárcel, pero también tenemos esfuerzos de mejorar el alcance de estaciones, de subestaciones a lo largo del territorio nacional. Después vamos entrando cada vez más en los temas puramente económicos y aquí permítanme contarles que lo que vamos a hacer es empezar a tener esfuerzos de ir escalando sistemas de riego que nos van a permitir duplicar o triplicar en algunos casos la producción agropecuaria. Hemos identificado y estamos todavía terminando de localizar las prioridades para poder iniciar este programa de sistemas de riego con 45,000 hectáreas beneficiadas. Fíjense que, bueno, como aquí estamos con estudiosos, yo creo que ustedes saben que el país necesita poder tener sistemas de riego en alrededor de 4 millones de hectáreas. Si es que este solo es un programa inicial que desearíamos mejorar, controlar y escalar a lo largo de los próximos años. Pero ya esta meta es una meta que se ve complicada en un contexto en el que no hemos tenido, a pesar de que existe la política de riego, no hemos tenido los avances que esta requiere. Vamos a implementar un programa de incentivos para la agricultura familiar que asegure una producción también agroecológica. Fíjense que si logramos hacer la mejora en los programas de extensión que tiene hoy el Ministerio de Agricultura, si a esto le agregamos los sistemas de riego y vamos esforzándonos, como se verá más adelante en la presentación, en tener caminos rurales y caminos departamentales, nuestras mediciones de impacto nos dicen que podríamos reducir la pobreza rural de una manera muy significativa en los 4 años de gobierno. Otro de los enormes retos que nos hemos impuesto, y esto es para tener un sector público que haga más de lo que
hoy hace. Y aquí invitarlos a leer toda esta nueva esfuerzo de visión económica de economistas como Mariana Mazzucato, por ejemplo, o las revisiones sobre el desarrollo que se están dando en algunas universidades. Valdría la pena ponerlo siempre en la agenda de reflexión, porque en realidad eh, necesitamos volver a tener un poder público que sea estratégico para el desarrollo. Siempre se nos ha dicho, el poder público está para resolver las fallas del mercado, pero realmente eso no es cierto. El poder público sí puede resolver algunas fallas del mercado, pero en realidad un poder público tiene más valor que eso. Y ese valor es crear condiciones, incluso para nuevos mercados, crear condiciones para transformar los mercados que existen en la actualidad. Y en el siglo XXI, que es el siglo del conocimiento, un país que tiene muy baja capacidad de crear conocimientos, innovación y transformación productiva, tampoco tiene garantizado su desarrollo. Aquí lo que nosotros proponemos es dar los pasos iniciales para crear un fondo nacional para la innovación y la transformación productiva. ¿Qué queremos? Una economía mucho más compleja, una economía que haga que todos los sectores, el sector agropecuario, el sector industrial, manufacturero y el sector servicios creen más conocimiento y más innovación. Y el otro enorme reto que tenemos es que la economía tiene que irse descarbonizando. Parece que estos son debates de Suecia, de Francia, pero en realidad es un debate en el que ya vamos muy tarde para poder hacer los esfuerzos que tenemos que hacer. Aquí lo que vamos a encontrar en los primeros, en este fondo que iniciará este año 2024, con un fondo inicial, es la posibilidad de que además podamos ir haciendo que la economía no solo dependa de grandes empresas y grandes sectores, sino que podamos ir constituyendo en la pequeña y mediana empresa, que por cierto genera el 80% del empleo nacional, pero esa pequeña y mediana empresa hoy carece de acceso a más conocimiento y más tecnología. El Fondo Nacional de Innovación y Transformación Productiva, le decimos FIT para decirlo más rápido, lo que intenta es tener un mayor crecimiento del tejido económico en los diferentes territorios del país. A esto se va a complementar el Fondo de Apoyo a la pequeña y mediana empresa, que cuenta en nuestro plan de gobierno con 800 millones de quetzales que van a permitir el acceso a crédito muy barato, a una tasa de 6%, y la posibilidad de que estos pequeños emprendimientos y pequeñas empresas vayan ganando terreno y vayan accediendo a lo largo de los años a mejores tasas de interés, porque ustedes sabrán que la pequeña y mediana empresa hoy paga entre 18 y 26% de interés al año. Y como ellos mismos se quejan, prácticamente la ganancia se va directo a pagar los intereses del dinero que nos sirvió para adentrarnos en el proceso económico. Eso tiene que cambiar y estos esfuerzos van encaminados a eso. El cuidado del ambiente natural también es una responsabilidad del Estado, una responsabilidad compartida con todos los actores económicos, y aquí lo que nosotros queremos hacer es un proceso de restauración de muchos de los bosques, de la posibilidad que nos dan de crear vida y, por supuesto, de producir agua, que es uno de los grandes retos que ya estamos enfrentando en el país. Aquí tenemos diferentes programas. Está el de restauración de más de 150.000 hectáreas con una inversión de 2.000 millones de quetzales. La preservación y mantenimiento de 650.000 hectáreas que ya están previamente identificadas, un programa de protección de bosques naturales que suma más o menos 700.000 hectáreas. No cubrimos todos los bosques naturales, pero vamos a ir avanzando y por lo menos va a quedar la política para que futuros gobiernos puedan llevarlo al 100% de cobertura. Y el refuerzo del programa ProBosques, que en nuestra idea está, no solo apoyemos a quienes cuidan árboles y que después cortan los árboles y los envían sin valor agregado a incluso otros países. Este esfuerzo de mejorar el programa de ProBosque también está encaminado a tener cadenas de valor, que se pueda con esos
con los bosques que están siendo controlados y en el momento de su tala, que puedan convertirse en parte de una industria con un mayor valor agregado a lo largo de los próximos años. Nos parece vital, y porque este también es un elemento que dinamiza, tiene el doble dividendo, la construcción de viviendas tiene un doble dividendo. Primero, crea bienestar, da certidumbre a las familias porque ahí está su casa de la que nadie lo va a sacar. Pero por el otro lado, dinamiza la industria y dinamiza el sector de la construcción, que como nos dicen muchísimos estudios, el sector de la construcción es un sector que está muy encadenado hacia atrás y hacia adelante. Cuando decimos encadenamientos hacia atrás, encadenamientos con el sector, por ejemplo, de quienes hacen los blogs, de quienes sacan arena del río, de quienes hacen cemento, pero para adelante, la construcción está vinculada a servicios, energía eléctrica, agua. Entonces, este es un sector que impacta y que puede cambiar el rostro de la sociedad. Así es que muchos de los esfuerzos sí que tienen que ver con infraestructura económica y social dentro de nuestro plan de gobierno. Aquí está entonces la producción de vivienda. Vamos a crear un fondo de 4.000 millones de quetzales. Hoy hay un programa, un fondo FOPAVI, me parece que se llama, pero no es lo suficientemente efectivo y más bien ha sido presa también de intereses muy particulares. Este fondo que estamos creando, que vamos a crear, va a permitir tener una mirada muy, muy limpia y muy transparente de los esfuerzos que hay que hacer en materia de vivienda y probablemente vamos a poder hacerlo a través del Banco Público, del CHN, que además tiene una visión particular y una misión particular sobre este tema. Hay un programa de piso de cemento y revocado de paredes por 600 millones de quetzales que nos va a permitir además disminuir tasas de enfermedad que hoy continúan siendo muy, muy altas y que además son las que gatillan problemas de desnutrición en los niños menores de 5 años. Hay todo un reto de saneamiento ambiental y alcantarillado que queremos elevar su cobertura de 46 a 85% en los próximos 4 años. Esta es la foto más reciente que se tiene, por ejemplo, en el caso de acceso a agua potable en el país. Las áreas más verdes que ustedes pueden encontrar es donde está garantizado un mayor nivel de acceso y las áreas amarillas es donde no está garantizado el acceso o el acceso es de una cobertura muy baja. Esto es lo que nosotros nos proponemos hacer en los próximos 4 años. Como les decía, ya todo el esfuerzo del gobierno central está siendo territorializado. El gobierno central tiene un enfoque, y debe tener un enfoque territorial, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahora. Miren, en el caso de saneamiento ambiental, es quizá la mayor vergüenza que tengamos en materia de políticas públicas. Prácticamente ningún municipio tiene esfuerzos concretos y fuertes en materia de saneamiento ambiental. Y aquí el esfuerzo va a ser grande, no da tiempo de la cobertura universal del saneamiento ambiental en 4 años, pero sí que podemos empezar a cambiar el rostro de estos indicadores. Este es el acceso a Internet. Aquí la Superintendencia de Telecomunicaciones, con cada subasta que hace de frecuencias, va ganando recursos para el programa de cierre de brechas y vamos a iniciar el 2024 con alrededor de 1.100 millones de quetzales. Nosotros en el plan de gobierno vamos a agregar 1.000 millones más para poder empezar a cerrar las brechas en acceso a Internet. Esto es la foto de 2018 y esto es lo que va a ir quedando después de las inversiones que nosotros hagamos de aquí a los próximos 4 años. Finalmente, en el caso de energía eléctrica, estamos en lo que se denomina la última milla. El 10% de la población no ha logrado acceder a energía eléctrica por diferentes razones, en muchos casos por distancias que hay que cubrir y por modelos de acceso a la energía eléctrica que realmente están totalmente desfasados. De hecho, la cobertura de energía eléctrica había llegado a 92% hace alrededor de 6 años y la velocidad tan baja de incremento de cobertura ha hecho que se caiga la cobertura. Hoy tenemos más o menos una cobertura de 89% de la población.
Aquí sí, esta es una de las metas más duras que tenemos que enfrentar, pero es una meta del presidente electo y es dejar el país con 100% de cobertura de energía eléctrica. Aquí otra vez volvemos a los estándares de lo que llamamos desarrollo y bienestar. Ningún desarrollo puede ser desarrollo en tanto la gente no tenga ni acceso a energía, ni acceso a alimentación, ni acceso a asistencia, protección social, educación y salud. Eso es como lo mínimo que deberíamos de esperar para poder hablar de democracia y desarrollo. Sabemos que la metrópoli, el ámbito metropolitano de nuestro país, que es la ciudad, los municipios que están ya muy cercanos y sobre los que hay una interrelación económica enorme, sabemos que padecemos el gran problema de una mala calidad de transporte. Nuestro gobierno ha establecido como uno de sus desafíos, de sus 10 desafíos mayores, la elaboración del plan maestro para el desarrollo del sistema de transporte metropolitano y la entrega de la primera fase de la línea 1 del metro de la ciudad. Aquí anticipo y me congratulo de decirlo acá con colegas que ya estamos haciendo los estudios de preinversión y que todo apunta a que a finales de el tercer año de gobierno ya vamos a tener los esfuerzos de construcción del metro, esperando cumplir con esos 7 kilómetros del metro subterráneo y bueno, ya veremos, para eso se está haciendo el estudio, esos 7 kilómetros que comenzarán en Misco y terminarán en el Obelisco. Así es que ojalá la vida nos dé la oportunidad de participar y tomarnos una ruta de metro que nos permitirá hacer lo que hoy dura 2 y media, en alrededor de 14 minutos. Eso sería uno de los grandes logros para la paz mental de quienes vivimos en estos municipios. Eh, Otro de los esfuerzos para poder elevar la capacidad de crecimiento económico y de creación de empleo y de más empresas tiene que ver con las carreteras. Aquí lo que nosotros hemos ofrecido es que necesitamos hacer un plan maestro de vías de comunicación y de logística. Sí nos hemos comprometido a llevar 500 kilómetros nuevos y mejorados de carreteras primarias. Hay algunos trazos que toca hacer de cero y dejarlos entregados, y hay otros trazos de carreteras primarias donde lo que toca es la ampliación. Aquí se notarán los esfuerzos de carreteras que conectan eh, frontera de México con frontera de El Salvador y Honduras, y la carretera que conecta los puertos de, el Pacífico con el Atlántico. No es suficiente los esfuerzos en carreteras primarias, así es que tenemos que hacer 1,820 kilómetros nuevos y mejorados de carreteras secundarias. Estas son las carreteras departamentales y 1,500 kilómetros nuevos y mejorados de caminos rurales. A esto hay que agregar el esfuerzo no solo de hacer las carreteras, sino de dejar la garantía de un programa de mantenimiento del 100% de la red vial registrada. Nosotros estamos recibiendo alrededor de 18,000 kilómetros de carretera registrada y esperamos dejar alrededor de 21,000 kilómetros de carretera registrada al finalizar el gobierno. Esto significa las mejoras y los kilómetros nuevos que estamos hablando. En el caso de puertos y aeropuertos, el enorme reto que tenemos de modernizar tanto los aeropuertos como los dos grandes puertos que tenemos. Y en ese sentido estamos elaborando toda una estrategia que nos va a permitir contar con algunas inversiones privadas que se puedan sumar a estos esfuerzos. El presidente Arévalo lo que ha dicho es, utilicemos las inversiones que son fáciles de convocar a esfuerzos privados, como el aeropuerto, para poder tener utilidades que nos sirvan para hacer el resto de los esfuerzos de inversión que hoy por hoy ninguna mano privada está deseosa de hacer. Aquí hay un reto también de cómo utilizar mejor el patrimonio que tiene nuestro Estado, sin perder de vista que jamás deberíamos de hacer que el poder público sea el socio tonto de esfuerzos como concesiones, como podrían ser contratos de usufructo o
empresas privadas de capital mixto. Nuestra visión siempre va a ser que el Estado sea un socio activo y un socio que llegue a hacer estos esfuerzos para ganar y no para perder. Aquí les muestro, ya estamos casi cerrando la presentación. Yo pensé que me iba a tardar menos, pero esto a mí me encanta lo que hemos hecho y quería trasladárselos con el mayor lujo de detalles posible. Pero estos son las carreteras en la actualidad. Esto es el enorme reto, se va a concentrar en las Verapaces, en el noroccidente del país y en el corredor seco. ¿Por qué? Porque ahí hay más o menos 10,5 millones de personas que nunca han visto o que han visto muy poco del poder público. Quizá cuando llegaron a sacarlos de un territorio, cuando llegaron a pelearse por una hidroeléctrica, eso tiene que cambiar. El Estado tiene que llegar a estos espacios con carreteras primarias, carreteras secundarias, con caminos rurales y tiene que llegar también con los esfuerzos de extensión rural, con el Fondo de Innovación y con el resto de programas de política pública más básica como educación, salud. Eh, Fíjense que estamos afinando el estudio, pero creemos que si estas inversiones que estamos estableciendo se logran concretar en estos 4 años, esta zona del país en donde se concentra mucha de la pobreza, muchas de las desigualdades, muchas de las grandes incertidumbres de los ciudadanos, si hacemos todo lo que nos hemos propuesto hacer, y esperamos que sí sea, esta zona del país va a cambiar su rostro de una manera impresionante, de tal forma que en los próximos 20 años, esta zona del país va a tener la capacidad de duplicar el Producto Interno Bruto de Guatemala. Eso quiere decir que estamos siendo muy claros que eso no lo va a ver ni va a estar en los resultados del gobierno al terminar, pero sí va a estar en los resultados de la sociedad y del Estado para dentro de 4 o 5 periodos electorales. A mí siempre me desmotivó, pero ni modo, uno termina entendiéndolo desde la economía y el desarrollo, que sí hay que aprender a sembrar para cosechar en el futuro. Nada se puede hacer por decreto. No podemos llevar por decreto el desarrollo. El desarrollo es un proceso y es un proceso que requiere estabilidad política, que requiere políticas de Estado, estrategias y por supuesto requiere recursos porque todos los derechos también significan responsabilidades y necesidades de financiamiento. Voy cerrando. Nuestro plan de gobierno sí considera que puede ayudar a elevar las capacidades de crecimiento de todos los sectores de la economía, los 3 grandes sectores de la economía, pero sí creemos que hay sectores que se van a ver más beneficiados de este esfuerzo, porque son estos sectores que encadenan. Y ahí les decía que la construcción es estratégica, pero también otros esfuerzos que se van a ir dando de servicios como el turismo, que van a ir generando además empleo rural, no agrícola, en los diferentes territorios. Eso va a ir cambiando entonces el rostro, las posibilidades de que a la par del turismo lleguen otros servicios, el que pone el restaurante, el que pone los taxis, el que pone el mototaxi, la lancha. A la par de esto tienen que llegar los servicios vinculados al agua, al saneamiento ambiental, a la seguridad, y poco a poco vamos a ir viendo cómo en general nuestros territorios van a tener potenciales de crecimiento económico muy diferentes a los actuales. Nuestra meta es cambiar la capacidad productiva del país que hoy anda en torno a 3.5, 3.8% en términos reales, para que en los próximos 4 años podamos tener un crecimiento de 4.2%. Mucha gente dice, pero qué poco optimistas son, deberían de crecer lo que decía los acuerdos de paz de 6%, pero como ha dicho nuestro presidente, varita mágica sí no tenemos. Lo que tenemos son buenas intenciones, planes de gobierno y estrategias para poder avanzar, pero más que eso es muy complicado. Nuestras mediciones nos dicen que vamos a poder generar alrededor de 1 millón de empleos. Sí podemos hoy determinar incluso qué sectores de la economía van a ser los que van a tener más acceso a empleo, pero estamos revisando a nivel de detalles, es que hoy solo les presento este valor más agregado. Vean ustedes que ahí estamos reconociendo que mucho del empleo que se genere va a entrar
todavía dentro de un mercado en el que hay mucha informalidad y por eso parte de nuestro plan de gobierno va en torno a aumentar la capacidad de cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí tenemos la meta de llevar 1,5 millones de personas más a la seguridad social. Está la meta de ponernos a pagar la deuda que el Estado le tiene al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, una deuda que se inició se empezó a contraer desde 1956. Ya ven que los gobiernos golpistas son malos administradores de los recursos, que no se repita. En 1956, en la época de Castillo Armas, se empezó a dejar de lado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nosotros lo vamos a retomar y eso nos va a permitir aumentar la cobertura y empezar a cambiar esa realidad del mercado laboral que tiene una alta tasa de informalidad. En el país, nuestros estudios nos dicen que ya hay 1,5 millones de personas trabajadoras con capacidad contributiva. Estas personas, al sumarse al IX, nos van a permitir ir avanzando para acercar a aquellos trabajadoras y trabajadores que hoy no tienen capacidad para contribuir a la seguridad social. Nosotros planteamos desde el día 1 de la campaña y lo seguimos sosteniendo un panorama fiscal que nos dice que no vamos a elevar impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos ni a cambiar las tasas impositivas, pero sí vamos a recaudar mejor los impuestos que ya existen en este momento. Fíjense ustedes que se evaden 9,000 millones de quetzales aproximadamente de IVA, se evaden 25,000 millones de quetzales de impuestos sobre la renta y nuestras estimaciones nos dicen que se pierden impuestos por contrabando que suman alrededor de 25,000 millones de quetzales al año. Con eso, si empezamos a cerrar esos caminos que también son corrupción, vamos a tener los recursos que necesitamos para hacer frente a estos desafíos de inversión y de gasto público. Adicional a esto, sí hay que hacer mejoras y hacer más efectivo el gasto. Tenemos que cerrar caminos a la corrupción y a las diferentes ineficiencias en el gasto público. Y en algunas inversiones, como por ejemplo todo el programa de energía rural, vamos a necesitar, al igual que el del metro, vamos a necesitar líneas de financiamiento que estén claramente definidas para hablar con la sociedad y que nos permitan avanzar en la medida en lo que queremos hacer. Miren, el plan a todos quienes lo hemos elaborado, quienes estamos dándole seguimiento, ya vinculando el plan con los esfuerzos de las instituciones que son las protagonistas de este esfuerzo, estamos motivados. Nosotros sí estamos pensando en el futuro, estamos como la gran mayoría de la población deseosos de pasar página, de que llegue el 14 de enero y de que podamos empezar a tener un poder público que se base primero en la total decencia y en segundo término también en rendir resultados y cuentas a la población. Y cierro diciéndoles esto que dice la presentación. Guatemala tiene un futuro muy prometedor, una sociedad con tantos jóvenes, una sociedad con tanta capacidad de rehacerse, de repensar, una sociedad con capacidad de abrazar, como lo hemos visto en este proceso electoral, una sociedad que puede tener la esperanza de que se puede construir una Guatemala mejor. La clave es que esto lo tenemos que hacer juntos y esto lo tenemos que hacer pensando en el bienestar de todos y cada uno de los guatemaltecos. Se acabó el tiempo en el que los funcionarios llegan para hacerse ricos o para ver el derecho de su nariz. Estamos obligados y en ese sentido la comunidad universitaria, la academia, tiene que acompañar el proceso, no solo de conocimientos, sino el proceso de rendición de cuentas que este gobierno tiene que darle a cada uno de los habitantes del país para que esto funcione. Muchísimas gracias por su tiempo. Disculpen si me pasé un poquito más, pero bueno, muy agradecido por poder tener esta presentación y esta charla con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Jonathan Kirill Tomás Mencos Seisik. A continuación voy a dejar en uso de la palabra a los moderadores para la sección de preguntas y respuestas, maestra Blanca Margarita Ibáñez Cabrera, maestro Jorge Guillermo Escobar Paz y maestro Óscar Fernando Vázquez Taracena.
integrante de la Comisión Académica del Curso de Recursos Económicos de Centroamérica. El tiempo es para ustedes. Buenas noches, maestro Jonathan. Agradecemos su amplia explicación. Agradecemos por parte de la Facultad el enriquecimiento que usted ha adicionado a lo que nosotros como docentes hemos transmitido a nuestros estudiantes. Tomando en cuenta lo ampliamente expresado por usted y como parte de los tanques de pensamiento que tenemos dentro de la sociedad, he unido, digamos, algunas inquietudes de los participantes y dentro de ello me permito condensarle aquí lo siguiente. ¿Qué se ha considerado en el plan de gobierno para que pueda incrementar los ingresos para el presupuesto del año 2024? Y de esa manera se impacte en el cumplimiento de los compromisos de Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, qué gusto verla, maestra Ibáñez. Gracias. Bueno, fíjense que si ustedes le han dado seguimiento a la prensa, pues hemos ido a la Comisión de Finanzas como parte del gobierno electo. Les hemos expuesto la necesidad que tenemos de iniciar desde el año 1 una mejora en la recaudación de impuestos. Expusimos que esta mejora se da a través de mecanismos tales como la fiscalización, el cierre de espacios a elevación de impuestos, que es un trabajo que ya la administración tributaria ha avanzado muchísimo, y también les expusimos que nosotros sí queremos darle un esfuerzo mayor a la lucha contra el contrabando. Ahí pedíamos 1.800 millones de quetzales adicionales. Esto también fue ratificado por el superintendente de Administración Tributaria, quien dijo que era técnicamente posible que la Administración Tributaria lo hiciera. El dictamen ha salido sin validar lo que hemos solicitado y lo que va a suceder el próximo año, esperemos a ver qué pasa el 30 de noviembre. Yo les anticipo que nosotros ya hemos dicho públicamente que nos oponemos al dictamen que ha salido de la comisión, porque lejos de mejorar lo que llegó del Ministerio de Finanzas, en realidad destruyó la idea técnica que venía del Ministerio de Finanzas y lo que nosotros hubiéramos deseado complementar con nuestras peticiones a esa comisión. Entonces, si se aprobara o no se aprobara este presupuesto, es probable que nosotros lleguemos al Congreso a pedir una ampliación del presupuesto con base en la recaudación que se va a tener a lo largo del año, esta recaudación de 1.800 millones, y eso nos va a permitir ir enfocando de mejor manera y vinculando los resultados que nos hemos propuesto con los presupuestos de seguridad, educación. Esos 1.800 millones los queríamos para seguridad, educación, salud, formación para el trabajo y unos recursos para empezar a cumplirle a los guatemaltecos en el exterior con la mejora de los consulados y de los servicios de los consulados en Estados Unidos especialmente. Así es que siempre hay, miren, en la vida fiscal siempre hay camino, siempre hay quien intenta cerrarlos, pero haciendo las cosas en ley, vamos a encontrarlos la capacidad para poder tener los recursos que necesitamos para cumplir el plan. Muchas gracias, maestro. Maestro Dejo la Mencos, palabra al señor, muy buenas noches. al licenciado Guillermo Escobar. Gracias. Muy amable. Maestro Mencos, buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Hay una pregunta que reúne algunas de las dudas de los participantes. Y la pregunta dice, ¿en qué consiste el programa de incentivos para agricultura familiar? Y si hay planes especiales para comunidades de corredor seco y particularmente las comunidades más pobres del país dentro de este. Por favor, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Escobar. Qué gusto también verle. Sí, efectivamente, estamos trabajando en un programa de agricultura
familiar que va a ser uno de los programas más importantes del Ministerio de Agricultura en los próximos 4 años. Tiene como objetivo poder ir dotando de, por ejemplo, un extensionismo mucho más efectivo. Fíjense ustedes que productores de ajonjolí nos contaban a lo largo de la campaña que les habían enviado un extensionista que no conocía ni siquiera la planta de ajonjolí. Y bueno, eso es parte de por qué los programas no llegan a ser lo suficientemente efectivos. Estos programas sí tienen un acercamiento a los territorios y estamos muy conscientes de que hay territorios con mayores retos en cuanto al programa. Uno de ellos me parece que hablaban del corredor seco. Y en ese sentido, ahí lo que se está pensando es llegar con el programa integral de asistencia, protección social y el programa de mejoramiento de condiciones económicas y de empoderamiento económico de, eh, de las familias en estos territorios. Hay todo un reto y lo estamos viendo en que no solo se trata en el corredor seco de llevar la alimentación, que es dar el pescado, se suele decir, es vital en contextos de hambre. Hoy en el país se identifican 4.2 millones de personas en riesgo de padecer hambre, pero también tenemos que llevar los programas de cambio estructurales, ¿verdad? Los que llevan el camino rural, el camino departamental, los programas como este que tienen un vínculo agro, pero también los programas de emprendimiento que son los que les hablaba en algún momento en el Fondo de Innovación y Transformación Productiva. El interés es comenzar a conectar el corredor seco con el resto de las economías más cercanas para ir cambiando el rostro de estos territorios. Y bueno, este programa de agrícola entiendo que incluye la revisión, si hay ahí la posibilidad de tener reservorios de agua, la posibilidad de tener transformaciones productivas, y hay algo en agricultura que son las semillas, el programa de acceso a semillas, que también va a implicar una mejora del ICTA, que es otro de los grandes retos que tenemos en este gobierno. Muchas gracias. Gracias a usted por su respuesta, maestro Mencos. Dejo en el uso de la palabra al maestro Fernando Vázquez. Muchísimas gracias. Buenas noches al distinguido disertante, mesa directiva, profesionales presentes y por supuesto a los estudiantes que se están nutriendo con una charla como la de hoy. Hay varias preguntas, yo quisiera referirme a una que elegí por aquí, le di una medio redacción por ahí y más o menos la expreso de la siguiente forma. Como se mencionó al principio, dado que tenemos un modelo económico básico, poco desarrollado, agroexportador y que se complementa hoy día fuertemente con las remesas, la pregunta es si hay alguna idea para impulsar o incentivar la industria y tratar de ir cambiando ese modelo. Muchísimas gracias, maestro Vázquez, igual que gusto verlo. Sí, efectivamente, nosotros le estamos haciendo una buena parte de los esfuerzos de la economía. Tienen que ver con, como les decía, agregarle más valor a todo lo que se está produciendo en el país. Y eso significa también, en una buena parte, el esfuerzo en materia industrial. El país tiene que tener una política de industrialización, aunque sea tardía, pero que se da en un contexto bastante interesante a nivel global por todos los procesos de relocalización como fruto de estos conflictos comerciales de Estados Unidos y Europa con China. Hay algunos esfuerzos de relocalización que pueden ser fácilmente asumidos también por Guatemala. Ya hay algunas empresas que se están instalando como fruto de esa relocalización. Por ejemplo, una fábrica de partes de vehículos japonesa, no sé si la conocen ustedes, que está en San Marcos y que tiene hoy una plantilla de 1,400 trabajadores. La pongo acá sobre la mesa porque en nuestras pláticas con ellos nos han dicho que si
hay estabilidad política, si hay certeza jurídica, si hay un gobierno que, lejos de entrampar, ayude a que las cosas pasen, ellos pueden incrementar su planta hasta 14,000 trabajadores. Así hemos estado recibiendo diferentes actores que están dispuestos a venir a Guatemala con fines de producción precisamente para seguir llegando de manera más cercana al mercado estadounidense, al mercado mexicano. Como nuestra meta es 1 millón de empleos, sí necesitamos un esfuerzo grande en elevar la capacidad productiva y la capacidad industrial del país, pero también somos muy sinceros en que este primer avance es para una industrialización muy, muy básica. Eh, lo que hemos escuchado en conversaciones es que incluso industrias, empresas dedicadas hoy a textiles, tendrían la capacidad para ir avanzando hacia una industria ligera de ensamblajes y de esfuerzos que pueden agregarle más valor. En el camino necesitamos aumentar los esfuerzos de formación y de capacitación de las personas para que estas industrias no se concentren únicamente en el departamento de Guatemala, sino que puedan estar otra vez, no pueden estar a lo largo y ancho del país, pero sí en espacios muy estratégicos cercanos a puertos y fronteras. El otro reto que tenemos para seguir avanzando en materia de industrialización son las vías de acceso. Es imposible con las carreteras que tenemos hoy, con los puertos tan malogrados que tenemos hoy, atraer más inversión. Y por eso el plan maestro de vías de acceso y de logística va a ser también un esfuerzo importante para poder decirle a quienes quieren hacer inversiones en el país, nacionales o extranjeros, que sí hay un plan para que todo quede mejor ordenado, no como está en la actualidad, que no es tan atractivo invertir cuando faltan carreteras, cuando falta seguridad. Pero bueno, en eso estamos y sí esperamos que en los primeros meses del año tengamos algunos anuncios interesantes de industrias que van a empezar a dar ese rostro que necesitamos cambiar en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo devuelvo entonces a la conducción para ver si podemos continuar con otra ronda de preguntas o con el tiempo. Así que muchísimas gracias. Sí, efectivamente, la maestra Blanca Margarita Ibáñez tiene una nueva participación. Muchas gracias, licenciado García. Licenciado Jonathan, ante los sucesos actuales que hemos tenido en Guatemala, ¿qué propuesta se hará para que en el sector productivo turismo se pueda reactivar derivado de la situación actual? Muchísimas gracias. Bueno, el sector turismo, ya les decía yo que es un sector muy atractivo porque genera muchos empleos. Es un sector, además, que está liderado por pequeñas y medianas empresas. Y es un sector en donde 6 de cada 10 personas que trabajan, 6 son mujeres. Entonces es un sector valioso para los esfuerzos de empoderamiento económico, para ir creando otras condiciones en el mercado laboral. Ahora bien, es un sector que depende mucho de la estabilidad política. Y ahí creo que nuestro principal reto, el 14 de enero, es enviar ese mensaje de que este es un gobierno respetuoso por completo de las leyes del país y del Estado de Derecho. Creo que eso va a ayudar bastante. El otro reto que tenemos es tener un INGUAC que sea mucho más efectivo también, que sea mucho más estratégico, y ahí hemos estado ya en conversaciones con los diferentes gremios vinculados al turismo y se está trabajando una estrategia para incentivar el turismo hacia Guatemala y dentro de Guatemala. Y el otro enorme reto, que si ustedes revisan los indicadores, pues el país tiene de todo. Tiene gastronomía, tiene cultura, tiene paisajes, tiene historia, pero no tiene carreteras. Y la gente no está dispuesta, o bueno, mucha gente no está dispuesta a viajar a un país donde eh, para ir del aeropuerto a la Antigua tiene que venir con medio día destinado a transportarse hasta allá. Entonces, sí tenemos que hacer esfuerzos enormes en carreteras y en seguridad. Y lo otro que el turismo del siglo XXI está pidiendo y atrayendo
es que debemos avanzar en materia de agua, saneamiento, energía para poder tener las condiciones en el territorio. Es bastante injusto y se valora muy poco que tengamos un hotel con todas las bellezas, además con agua, saneamiento, y que a los lados lo que haya sea una depauperación social. Entonces, en la medida que vayamos invirtiendo en lo que hemos discutido, vamos a ir consiguiendo un mayor turismo y medido por otros estándares. Fíjense que no se trata de que vengan 100 millones de turistas al país, porque más bien nosotros podemos destinar un turismo de más calidad, no el turismo que gasta $20 al día, sino un turismo de más capacidad adquisitiva, porque pues el país tiene ese enorme potencial que no hemos aprovechado y que tenemos que construir. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, agradecemos al maestro Jonathan Mencos por su valiosa disertación, tanto para el público en general como para la comunidad universitaria. Ha sido de mucho contenido. Agradecemos su valiosa participación. Traslado entonces el micrófono a Jenny Orellana para que continuemos con el programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los maestros Blanca Margarita Ibáñez Cabrera, Jorge Guillermo Escobar Paz y Óscar Fernando Vázquez Taracena por su participación como moderadores en las preguntas al maestro Mencos Seisic. Honor a quien honor merece. Tenemos a continuación la entrega de reconocimiento por parte de la licenciada Jenny Audelí Orellana Linares, integrante de la Comisión Académica del curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Le dejamos el uso de la palabra, licenciada Jenny. Muchas gracias, maestro Freddy. Muy buenas noches. Buenas noches, autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, docentes, estudiantes e invitados que nos acompañan el día de hoy en esta tan interesante conferencia. Para mí es un gusto poder hacer entrega de este reconocimiento para el maestro Jonathan como muestra de esa capacitación, conferencia que nos ha citado el día de hoy, para lo cual me voy a permitir leer el diploma que dice de la siguiente manera. La Junta Directiva y el Decano en funciones de la Facultad de Ciencias Económicas otorgan el presente diploma de reconocimiento al maestro Jonathan Kirill Thomas Mencos Seisic por su valioso aporte a las actividades académicas de esta facultad, al haber participado en la conferencia magistral como expositor del tema Plan de Gobierno 2024-2028 y el apoyo a los sectores productivos, dirigido a estudiantes del curso de Recursos Económicos de Centroamérica que se imparte en el área común, realizado el 28 de octubre de 2023 de 19 a 21 horas por medio de la plataforma virtual Zoom. Guatemala, 28 de octubre de 2023. Y enseñada a todos, aparecen las firmas del licenciado Carlos Roberto Cabrera Morales, secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas, y la firma del doctor Byron Mejía Victorio, decano en funciones. Maestro Jonathan Mencos, reciba este diploma virtual como símbolo de nuestro agradecimiento y posteriormente haremos entrega del diploma físicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Se los agradezco mucho. Bueno, después del reconocimiento al conferencista, pues tenemos la clausura del evento. Y para el efecto, el maestro Walter Rolando Andrade Gudier, integrante de la Comisión Académica del curso Recursos Económicos de Centroamérica, tiene el uso de la palabra. Buenas noches, maestro Walter. Mucho gusto saludarlo, licenciado Freddy García. Es un honor saludarlo. Bien, hay tantas cosas que decir en esta gran conferencia dada por Jonathan Mencos. De veras es una
gran lección que nos está dando. Esta exposición nos muestra el diagnóstico y el pronóstico de la problemática por la que atraviesa el país. Solo un visionario y un pragmático dispuesto a realizarlo podría llegar a mitigar las desigualdades socioeconómicas tan grandes. La inexistencia de una gobernanza democrática en Guatemala, aunado a un alto índice de corrupción en todos los niveles del Estado, son las causas que determinan esta anacrónica situación en el desarrollo del país. No solamente todos los que estamos comprometidos a incidir de esta manera en nuestros espacios académicos y profesionales, para incidir de una manera en dar la respuesta a esta problemática e ir despegando poco a poco en nuestra precaria situación actual. Realmente, doctor Mencos, es un honor haber participado de este importante evento académico sobre el Plan de Gobierno 2024-2028 y el apoyo a los sectores económicos. Nosotros, como parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos sentimos muy empoderados con esta valiosa información brindada por usted. Usted, que es un egresado de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas, un economista que enfoca muy bien la importancia del desarrollo económico, social y político de Guatemala. La búsqueda de la excelencia académica no solamente se alcanzará con eventos de esta naturaleza, y que una vez más la coordinación académica del curso de recursos económicos de Centroamérica vuelve a liderar gracias a la iniciativa del maestro Jorge Mario Melgar. Desde el año 2010 comenzamos con los congresos académicos en donde somos participantes de este proceso de formación continua para el claustro de profesores y auxiliares, no solamente del curso, sino también con la participación de profesores invitados de otros cursos que integran y colaboran en el enriquecimiento de las líneas de investigación del desarrollo del curso, en donde la actualización y esta formación continua en cada unidad del curso se ven enriquecidos con documentos, estadísticas y ensayos científicos especializados en los temas objeto de investigación y desarrollo. Quiero además, doctor Mencos, resaltar la importancia de retomar el papel rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Facultad de Ciencias Económicas en dar solución a los problemas socioeconómicos del país, y que logremos todos juntos como comunidad, sin tomar sesgos políticos partidistas que tanto daño ha hecho a nuestra querida universidad, en donde la politización de la academia ha sido una práctica lesiva a todos y cada uno de los estudiantes de nuestra facultad, provocando un daño muy grande al desarrollo económico y social de nuestro país. Y exigir que tanto la universidad como la facultad se pronuncien ante la problemática de esta ingobernabilidad. Invito a todos y cada uno de los participantes a este evento a que seamos vigilantes del camino a seguir en nuestra universidad y principalmente a nuestra facultad, y no dejar que nos arrebaten lo más preciado en cualquier institución educativa, que es la excelencia académica, para alcanzar con esto la transformación y el desarrollo de nuestro principal recurso económico, la población guatemalteca. Muchas gracias a los compañeros que colaboraron en la realización de este evento académico, principalmente a nuestro coordinador, maestro Jorge Mario Melgar, y a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas. A la vez que estén atentos a nuestra comunidad facultativa en información que más adelante les daremos para poder llevar a cabo eventos de esta naturaleza, tanto a la comunidad facultativa como al pueblo de Guatemala, para con esto retomar el sendero de la excelencia académica y el desarrollo del país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, maestro Walter Rolando Andrade Gudiel, por ese mensaje tan bonito que nos ha compartido esta noche. Esta transmisión por Facebook Live, gracias al apoyo de nuestros compañeros, licenciada Marisol Fuente Pivaral y el licenciado Maynor Verges, que es el anfitrión de esta actividad. A nombre de Junta Directiva, de nuestro decano, doctor Byron Giovanni Mejía Victorio, de la maestra Aide Grajeda Medrano, vocal
tos de junta directiva y jefa del área común. Agradecemos su atención a esta transmisión en Facebook Live. Y al estilo de los sancarlistas, nuestro decano, pues los saluda y se despide de cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Sí, muchas gracias, maestro Freddy. Muy buenas noches. Gracias, maestro Jonathan Mencos. Muy amplia su exposición. La verdad que todo lo que ha mencionado ahí, pues esperemos que lo se lleve a cabo por el bien del país. Eso es un sueño de todos los guatemaltecos. Mis felicitaciones a los organizadores de este evento académico, a los profesores de recursos económicos de Centroamérica, al maestro Jorge Mario Melgar y a todos, ¿verdad? A todos los estudiantes, pues estuvieron en una actividad académica muy interesante donde fortalecieron más sus conocimientos y como les digo, deseo que todo lo que se plasmó en esta actividad se lleve a cabo por el bien de la nación, es todo lo que deseamos nosotros. Así que muy buenas noches a cada uno de ustedes, que Dios me les bendiga y estamos siempre eh, pendientes en el apoyo a la academia. Gracias, maestro Freddy. Muy buenas noches a todos. Hola, maestra. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, maestra. Muchas gracias, Hola, feliz noche, hola, cuídense hola, mucho. mucho Muy gusto. buenas Un noches. abrazo, hasta luego. Por aquí está su casa, maestro. Aquí estamos. Muchas gracias. Sí, sí. Igualmente, a las órdenes, que estén muy Igual. bien. Igual. Gracias.